Bueno, hemos estado viendo durante estas semanas, ¿verdad? El libro de Ruth. El libro de Ruth es un libro muy interesante porque tiene aspectos que cualquier familia en este tiempo los puede tener, ¿verdad? Pero son aspectos bastante interesantes, en primer lugar, porque son aspectos común y corrientes que pasan a diario en la familia. Y creo que debemos nosotros de estar conscientes de la importancia, ¿verdad, mis hermanos, de poner en claro muchas situaciones. La semana pasada estábamos hablando de que el tema principal de este libro tenía que ver, o se refería al reposo que Israel le dio, o se le dio, el Padre, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, o el Padre Celestial, les dio el reposo a su pueblo a través de que les entregó la tierra prometida. Y este reposo, cabe mencionar que solamente, ¿verdad?, el pueblo de Dios lo tenía. Era un reposo profundo, un reposo a cuentas con el Padre, ¿verdad? Porque si una persona, un judío, hacía las cosas que el Padre le decía, el Padre le respaldaba en su vida total. Entonces, aquí vemos una situación bastante seria cuando voy a ir rápidamente al libro de Ruth, por favor, para empezar a mencionar cosas importantes, ¿verdad?, con respecto a él. Estoy hablando de la familia de Elimelech y Noemí. Cuando ellos decidieron partir a otro lugar con sus dos hijos, pues hubo una seria consecuencia. Porque, como decía la semana pasada, dejaron de estar bajo la cobertura, bajo la protección del Señor. Podríamos aún pensar que ellos rechazaron, ¿verdad?, la protección de Dios. Y se fugaron para hacer lo que ellos en su corazón tenían como una ilusión. Sin embargo, podemos ver consecuencias bastante serias, consecuencias de muerte, consecuencias de pérdida de muchas cosas que ellos llevaban, ¿verdad? Porque aún Noemí dice que salió llena, pero regresó vacía. Y pues es muy claro observar que cuando una familia sale y nada más regresa un miembro de ella, pues qué tristeza, ¿no? Porque vemos una consecuencia a la mala decisión o a las malas decisiones que tomaron. Pero aquí podemos ver y sacar algo muy importante. Aparte de esta situación tan seria que al principio sucedió, podemos encontrar algo que realmente fue importante, ¿verdad? Algo que fue realmente como si fuera una clave en los planes de Dios. Cuando podemos observar la vida de Ruth, cuando Ruth escucha pues lo que le comenta la suegra, ¿verdad?, en este caso, y cree en Dios, empezamos a ver la disposición de Ruth para servir a un Dios vivo y verdadero. Aún, ¿verdad?, pudiéramos pensar para servir al Dios de Israel, para servir a Jehová de los ejércitos. Y vemos cómo el cambio de la expectativa de este ejemplo, al principio terrible, pero después vemos cómo es que Dios de lo malo saca lo bueno. Cuando una persona se dispone, cuando una persona está dispuesta. Algunas personas comentan que cuando una persona está dispuesta a dejar su vida pasada, a hacer a un lado lo que definitivamente él mismo sabe que no va a ser de bendición, ¿verdad? Y conscientemente deja atrás toda una historia, toda una vida, ¿verdad? Y cómo es que Ruth, de una manera muy especial, le dice a la suegra, yo me voy contigo,
yo no regreso a mi familia, ¿verdad? Vemos cómo pudiéramos pensar así a ciencia cierta que Ruth empieza a cuidar a la suegra, ¿verdad? No sé si por la vejez, no sé si por el vínculo de amistad, de amor que tenían entre ellas a causa de haber vivido con ellos 10 años, dice la Escritura, que vivieron fuera, ¿verdad? Y podemos observar otras cosas más, cómo es que la fidelidad de Ruth consuela a su suegra, a Noemí, y decide regresar con ella. ¿A dónde? A Belén de Judá. Ahí podemos ver dónde inicia, ¿verdad?, nuevamente una bendición, la guianza de Dios. Ahí podemos observar cómo es que Dios se apiada de Noemí y por supuesto de Ruth, y no solamente la bendice, no solamente le da ciertos privilegios, sino que pues se encuentra Ruth con una gran bendición a causa de haber creído y haber obedecido a Dios en todos los conceptos de mandamientos y demás, ¿verdad? Porque ella empieza a hacer exactamente lo que Noemí le decía, y podemos encontrar un corazón obediente, un corazón dispuesto a servir a Dios con toda su vida, ¿verdad? Con toda su vida. Y esto nos llama la atención porque podemos empezar a ver una figura, le llamamos, una imagen muy especial en todas las áreas, ¿verdad?, de esta historia que es tan interesante. Muy bien, pues vamos rápidamente a leer. El capítulo 2 nos lleva a entender que hay un hombre llamado Boaz, ¿verdad? Al principio del versículo lo menciona. Y vamos a leer el capítulo 2 desde el versículo 1 en adelante, por favor, hermanos. Y de ahí vamos a sacar ciertas conclusiones también a estas. Dice así la palabra de Dios. Que Dios bendiga su palabra en el nombre de Jesús. Dice así. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Boaz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Vamos a hacer un paréntesis ahí. Podemos ver de una manera también muy especial cómo es que Noemí permite ir a Ruth a recoger, ¿verdad?, comida. Dice: recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Tenían que hacer algo, no podían quedarse con las manos cruzadas, no podían quedarse y morirse de hambre, ¿verdad? Tenían que salir a buscar el pan. Y creo que esto lo hacemos todos y muchas veces a diario. Necesitamos entender que Dios quiere que nosotros también pongamos por obra muchas cosas que van a ser de gran bendición para nuestras vidas, por supuesto, ¿verdad? Y versículo 3 dice así: fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era ¿de quién? De Boaz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Boaz vino de Belén, y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros, ¿verdad? Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Creo que la primera parte que podemos observar de esta escena es que Boaz, ¿verdad?, era un hombre piadoso también.
Era un hombre digno de Jehová también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él en sus palabras buscaba el reconocer a quién, a que era a través de Jehová, ¿verdad? Que era a través de Dios que podía ser bendecido y bendecir. Vemos el respeto que hay entre vos y sus segadores. Vemos el respeto que hay, ¿verdad?, entre sus segadores y vos, ¿verdad? Vemos una verdadera relación de amistad, pero también de vínculos de trabajo y vínculos de amor, ¿verdad? Podemos observar cómo es que vos se dirige a ellos con todo respeto. Y voy a repetir, versículo 4, estoy en el capítulo 2, 4. Dice, y aquí que vos vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos le respondieron, Jehová te bendiga. Versículo 5. Y vos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? ¿Qué podemos observar ahí? Podemos ver cómo vos conocía a quiénes. Conocía a sus segadores, a sus trabajadores. Así es. O sea, Dios tiene el control y sabe y conoce a cada persona, ¿verdad? Probablemente en el caso de vos no sabía quién era esa mujer, ¿verdad? Esa muchacha, ¿verdad? Esa joven. Pero en el caso, en este tiempo de Dios, sí, Él sí conoce. Él conoce a cada persona que le busca, que le agrada, ¿verdad? Y Dios siempre tiene misericordia de la persona que está dispuesta. Una persona que está dispuesta tiene que ver con una persona que se acerca a Dios, una persona que teme a Dios, ¿verdad? Es muy necesario entender que el temor de Dios, como dice la Escritura, es el principio de la sabiduría. Si no hay temor de Dios, es muy difícil que una persona pueda reconocer quién es Él y hacer su voluntad. Una persona que no teme a Dios, dicen en el libro de Génesis, ¿verdad? Antiguo Testamento también dice que había gente sin ley. ¿Y qué es lo que hacía la gente sin ley? Hacía lo que quería con su vida. Y definitivamente creo que en este tiempo, en este nuevo pacto que tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo, debemos de estar o darnos por entendidos que Dios espera de nosotros ese respeto, ese temor y esa aceptación de disposición para buscarle, ¿verdad? Entonces podemos ver que vos era una figura también de Cristo en este tiempo. Una figura de Cristo en este tiempo. Porque una persona que respetaba al Padre, ¿verdad? Una persona que respetaba a los suyos y hacía bien a los que estaban a su alcance, ¿verdad? Versículo 6 dice, y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Entonces vos dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. ¿Qué podemos observar de Ruth?
ella tuvo que ir a pedir permiso, ¿verdad?, para poder recoger espigas, alimento, ¿verdad? De una manera ¿cómo? ¿Fue con orgullo? No, ¿verdad? ¿Fue con soberbia? No. No dijo, es que mi suegro, ¿verdad? Mi suegro era dueño de parcelas o de cosas. En ese tiempo probablemente así era. Era dueño de tierras. Pero el hecho de que salieron de Belén, de su pueblo, ¿qué le sucedió? Perdió todos los derechos. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado como hijos de Dios. Nosotros adquirimos derechos cuando creímos en Él y Él nos da un lugar. No debemos de perder los derechos. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios nos bendice, ¿verdad? Es algo muy especial, pero es algo real. Hay una cobertura, hay una protección que a través del haber creído en el Señor, nosotros tenemos ahora en este tiempo, ¿verdad? Hay una protección. Y eso es lo que le está diciendo vos. No te vayas a otro lado, no espigues en otro campo, ¿verdad? Sino que espigue aquí. Yo te doy esa cobertura, yo te protejo, ¿verdad? Yo protejo que estén aquí, no les va a pasar nada. Ya les dije a mis segadores. Y es lo mismo en las cosas de Dios. Nosotros estamos bajo esa cobertura, esa protección de Dios, siempre y cuando, ¿verdad?, estemos bajo la autoridad, bajo el amor que Dios nos da a través de su palabra. La cobertura también viene a ser su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos guía y nos cuida, nos protege. Pero voy a poner un ejemplo práctico. Un ejemplo muy, muy simple, pero muy importante. Vamos por favor a Efesios 4:22. Vamos a empezar a observar cosas muy interesantes con respecto a la cobertura. Efesios capítulo 4. Y voy a leer a partir de los versículos, bueno, desde el 1 está bien porque el 1 es parte de la introducción. Dice así: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis, ¿cómo? Como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo debemos de andar en esta cobertura? Debemos de andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, ¿verdad? Con toda, ¿cómo dice? Con toda humildad y mansedumbre. Fíjense los aspectos que esto encierra. Esta cobertura tiene que ver con ¿qué? ¿Cómo debemos de vivir? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad de espíritu. Repito el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¡Wow! Esta es la cobertura. ¿Cómo debemos de andar? Como es digno de la vocación con que fuimos llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¡Wow! Ahora, vamos más adelante. Esto posiblemente me gustaría que lo leyeran ahí en casa, pero miren lo que dice el versículo 17. Esto está tremendo, hermanos. Dice así: esto pues digo, ¿y cómo dice? Y si quieres.
No, ¿verdad? Cuando dice y requiero, ¿qué significa? Y te mando que hagas. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Fíjense cómo tiene que ver la cobertura en esto. Sí, estás bajo la cobertura, pero no puedes andar ¿cómo? En la vanidad de tu mente. No puedes vivir así. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar con Dios, pues, ¿no? Seguimos. Teniendo el entendimiento entenebrecido, dice. ¿Ajenos de qué? De la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por la dureza de qué? No debemos de tener un corazón duro. Tenemos que tener un corazón, ¿cómo? Como dice el Señor en Ezequiel, un corazón de carne. Los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Cuando hay un corazón duro, hay un desvío. Hay un desvío no solamente físico que se puede ver, no. Hay un desvío realmente que los puede llevar a hacer cosas terribles. Estoy hablando, aquí habla de una manera muy especial, dice, versículo 19, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. O sea que, perdón hermanos, un corazón duro los lleva a hacer ¿qué? A hacer cosas en el área, tristemente, ¿verdad? Sexual. Está hablando de lascivia. Y esto es lo que, por lo general, los gentiles, la gente incrédula, son llevados a hacer por la dureza de su corazón. Es algo muy, muy especial lo que nos menciona la palabra. ¿Por qué lascivia? ¿Por qué no dice mentira? ¿Por qué no dice robo? ¿Por qué no dice otra cosa? Pues, ¿por qué se va al área sexual? ¿Por qué, hermanos? Porque por lo general el ser humano, una parte muy importante de su vida, tiene que ver en esa área. Por eso es que estamos viendo hoy en día, no sé si se han dado cuenta, ¿verdad? Casi todo se centra ahora ¿en qué? En esa área. Yo escuché algo terrible hace unas horas, ayer en la madrugada. Escuché algo de veras que me quedé sorprendido. Que no lo voy a decir así abiertamente porque es muy serio. Pero sí puedo observar cómo la gente incrédula se ha desviado. Y más se puede considerar que en esa área hay una inclinación tan severa, tan seria, ¿verdad? Que hay lascivia. Aquí está escrito. Nadie lo está inventando, ¿verdad? La palabra de Dios lo está diciendo. Versículo 19, lo voy a repetir. Los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos de ¿quién? Del viejo hombre, que está viciado
conforme a los deseos engañosos. Cuando una persona rechaza la verdad de la palabra, cuando una persona rechaza a Jesucristo, a su palabra, se endurece el corazón, se deprava el corazón y se va hacia ese, y se carga, digamos, hacia esa área, hacia la lascivia. Es muy fuerte a veces hablar de este tema, pero en Romanos capítulo 1, versículo 18, dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con la injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, pues es manifiesto, ¿verdad? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y ahí sigue, ¿verdad? Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Está diciendo lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Quién los entrega a la inmundicia de sus corazones? Dios. ¿A causa de qué? De que no le conocieron, de que le rechazaron. Mejor dicho, no le reconocieron, porque sí sabían y sí saben que existe un Dios. Entonces, repito, voy nuevamente a Efesios 4:22, dice: en cuanto a la manera pasada de vivir, despójense, ¿verdad? Despojaos del viejo hombre, que está viciado, dice, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Vestíos del nuevo hombre. Renovaos por medio de ¿qué? De la mente. ¿De quién? De Cristo. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la exhortación? Que tenemos que vestirnos del nuevo hombre, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Y aquí es algo que debemos de entender. ¿Qué tenemos que hacer? El negarnos a nosotros mismos en este aspecto es crucial. Como dicen por ahí, es punto de partida. Si no nos negamos a nosotros mismos, va a ser muy difícil que el espíritu de la mente, como dice aquí, ¿verdad? El espíritu que nos va a ayudar a cambiar nuestra forma de pensar, pueda ayudarnos. Porque un hombre que no está dispuesto, no se dispone, no abre su corazón para creer la palabra de Dios, para estar sujeto a la palabra de Dios, va a ser muy difícil que cambie. Necesitamos tener un espíritu, como dice, de humildad. Al principio leímos, ¿verdad? Fíjense. Aquí está, ¿verdad? Versículo 2. Efesios 4:2 dice: con toda humildad y ¿qué? Y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Esa humildad, esa mansedumbre tiene que estar siempre presente en nuestra vida, por medio de una disposición en verdad. Tenemos que descansar en Dios.
¿Qué es lo que hacía? Ahora me remonto al pasado. ¿Qué corazón tenía Booz? Tenía humildad, tenía mansedumbre y por supuesto eso derivaba a tener ¿qué? Esa misericordia con sus trabajadores, ¿verdad? Y luego, ¿con quién? Con Ruth. Entonces podemos observar, o tipifica, así le llaman, hay una relación interna, ¿verdad? Hay una relación entre vos y Cristo. Hay una cierta relación ahí. ¿Por qué? Porque vos cuidaba de quién? De los que estaban bajo su cobertura. Y todavía le dice a Ruth, no te vayas a ir a espigar a otro lado, ¿eh? No, aquí. Dile, sigue a mis segadores, sigue a mis criadas, toma agua ahí con los míos. Ya les dije que te protejan, que no te nieguen nada, que te cuiden. ¿Me entienden? Esta es la cobertura. Así es que Ruth, gracias a Dios por su corazón, por su humildad, por haber creído en Dios, Dios la protege a través de ¿quién? De vos. Y esto no lo había dicho abiertamente, pero Ruth es la la abuela de quién creen. Primero fue abuela de David, pero después fue abuela de quién? De Jesucristo, hermanos. Qué descanso podemos tener en esta historia, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios tuvo misericordia de una manera tan profunda a causa del corazón de quién? De Ruth. Una mujer con un corazón dispuesto, un corazón noble, un corazón abierto y por supuesto, ¿verdad? ¿Quién lo reconoce? Lo reconoce vos. Miren, vamos allá. Vamos allá a Ruth, por favor. Estábamos leyendo. Fíjense. Me quedé en el versículo 9, voy al versículo 10. Dice, y ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondió Booz, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido ¿a qué? A refugiarte. Tú y yo nos hemos refugiado bajo las alas de ¿quién? Del Señor Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué protección tenemos! ¡Wow! ¿Qué cosas tan bonitas podemos nosotros ahora vivir por el hecho de haber creído en Jesús? Hemos recuperado lo perdido. Has recuperado lo que en un momento, ¿verdad? O en muchos años tú y yo habíamos perdido. Pero ahora lo hemos recuperado por creer en la justicia de Dios. Por ser como humildes ante su palabra. Hemos llegado a ser ovejas del gran pastor, ¿verdad? Del Señor Jesucristo.
Y espero con todo el corazón que podamos, ¿verdad?, crecer y edificarnos, ¿verdad?, de tal manera que podamos disfrutar. Probablemente en ese tiempo eran ricos. No sé si alguno de nosotros como hijos de Dios en este tiempo Dios lo pudiera hacer, pero en ese entonces la riqueza solamente se manifestaba a través de ciertas cosas que ellos tenían, poseían, ¿verdad? Pero nosotros no, hermanos. Nosotros poseemos el Espíritu de Dios ahora. Está en nosotros, mora en nosotros. La protección del Señor la podemos disfrutar. Podemos disfrutar su cobijo, su consuelo, su ayuda, ¿verdad? Y su amor. Así es que, mis hermanos, tenemos que entender que es bajo el cobijo del Señor Jesús que somos verdaderamente herederos. Somos bendecidos en todas las cosas. Efesios se queda, yo pienso que la carta, el inicio, ¿verdad?, cuando habla en el primer capítulo, quiero ir para allá, para cerrar. Vamos a leerlos, por favor. A veces no hemos entendido este primer capítulo de Efesios en su totalidad, pero habla precisamente de todas las riquezas. Versículo 3 dice, bendito sea, Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Hermanos, con toda bendición espiritual. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y termino con esto, hermanos. Hemos disfrutado a causa de haber creído en la justicia de Dios y nos hemos podido incluir, ¿verdad?, bajo esta gran cobertura, que no podemos ni siquiera dimensionar, no podemos entender de qué tantas bendiciones Dios nos ha dado a través de haber creído en Jesús. Pero una de ellas es que Él nos ha escogido para ser sus hijos. Esta es la más grande herencia que un ser humano puede recibir. ¿De parte de quién? De un Dios
Todopoderoso, que estamos bajo su ¿qué? Bajo su cobertura, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por todo lo que engendra, Señor, porque tu palabra engendra, da fruto, Padre, y produce grandes bendiciones. Queremos darte gracias por la oportunidad que nos has dado de poder estar bajo tu protección, Señor. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, con nosotros y nos has librado de una condenación eterna. Gracias, Padre, por tu grande amor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, a ti sea toda nuestra gratitud, toda nuestra adoración y alabanza, toda la glorificación en el nombre de Jesús, Señor. Amén.